Ahí está. Así que vamos a compartir. Bueno, este es el apunte con el que estuvimos trabajando en la clase anterior, así que de nuevo voy a ir pasando un poco más rápido sobre él. Vimos la definición de vector, segmento orientado, y dijimos características de 3 de sus elementos, que es la dirección, el módulo y el sentido, ¿sí? Vimos la definición de cuando dos vectores son iguales. Dijimos que son iguales aun cuando son distintos. En realidad, esto es debido a la definición que dice que son iguales si tienen el mismo módulo, la misma dirección, el mismo sentido. Los dos vectores tienen la misma dirección si se encuentran sobre la misma recta o sobre rectas paralelas. Eso fue lo que hablamos la clase pasada. Bueno, estuvimos viendo la suma, que hacíamos una poligonal, la suma de vectores, ¿sí? Nos determinaba el extremo del primero, colocábamos el origen del segundo y el vector suma tenía el origen del primero y el extremo del segundo. Las propiedades, destacamos el vector nulo, que dijimos que era aquel que tiene como, a ver esto, a ver acá, espérenme un poquito, sí, tengo, voy a ver si lo tenía. Que tiene como que tengo que dibujar ahí, que tiene como extremo y origen al mismo punto. ¿Sí? Tiene longitud 0, dijimos que es el único que tiene longitud 0, y que el vector nulo sumado con otro vector siempre me da el otro vector. Bueno, hablamos de qué es la resta, que no es otra cosa que primero sumarle el opuesto del segundo, y pasamos al producto por escalar. El producto por escalar, ojo con el nombre, que no es el mismo que el producto escalar. Por ejemplo, acá, si este era el vector PQ, este acá es 2PQ, es decir, tiene la misma dirección, el módulo es el producto del escalar por el módulo de U, y con respecto al sentido, será positivo si el K es mayor que 0 y negativo en caso contrario. Bueno, vimos las propiedades. Hablamos de qué se entiende por una combinación lineal. Por ejemplo, el vector X, este que está acá, es combinación del vector U y del B, que es 2 veces el U más una vez el B. Entonces, todo vector que yo puedo escribir como un escalar por uno más otro escalar por otro, y así, digo que es combinación lineal de ellos. Entonces, en este caso, el vector X es igual a 2 veces el vector U más una vez el vector B. Los escalares, lambda, son el 2 y el 1. Bueno, hablamos de bases y encontramos la expresión. Perdón, Su, ahí alguien quería preguntar algo. Creo que es Nick o Evangelina. Sí. Nick. Sí, yo. Tenía una duda de por qué se usa doble barra de módulo acá en vectores. Hablando de la longitud del vector. Vos en el vector tenés 3 elementos, ¿verdad? Sí. O con el vector distinguís 3 elementos. Uno es la dirección, que en este caso sería, si el vector va de acá a acá, puedo pensar que la dirección es la recta que lo contiene o cualquier recta paralela a él. Esa es la dirección. El sentido, ¿sí? Hay 2 sentidos posibles, o va de A a B o va de B a A. Si yo estoy indicando el A a B, es que el origen es A y el extremo es B. Ese es el sentido. Y la longitud, con eso estamos hablando de lo que mide, la longitud, ¿sí? Okay. Uno toma una referencia, la longitud, y para referirnos a ella, o módulo del vector, usamos las dobles barras. Ok, perfecto. A eso va. Esa longitud, hablamos de ella, tiene, lo retomo, que estamos preguntando, vamos a retomarlo para que quede claro, es un número que siempre es mayor o igual que 0. Esperen a ver dónde quedó, cuando lo definimos, o está más abajo. No, está más abajo. Acá le hicimos una mención, porque primero la parte de la punta trabaja primero en forma así geométrica, ¿no?
Entonces, le hicimos una referencia a la longitud y dijimos, bueno, si un vector u que no sea 0, lo multiplicamos por 1 sobre su longitud, piensen, si el vector tenía longitud 2, lo multiplico por 1/2, el nuevo vector tiene longitud 1 y lo llamamos versor asociado al vector u. Entonces, este nuevo vector tiene longitud 1, porque sería la longitud de todo esto, que este número es este número, pero la longitud de u me queda 1. Entonces, son las tres características que tiene un vector: la dirección, el sentido y el módulo. Bueno, distinguimos base, la idea de base, y destacamos las con las que vamos a trabajar. En R2 dijimos que íbamos a usar en general, ¿sí? Las que estamos acostumbrados a pensar es en estas dos, que lo veíamos como el 1, 0, o también los nombramos como el E1, que lo pueden ver así, o en R2 también le decimos sí, cuando hablamos del versor I de R2, estamos pensando en este. Si no, tengo el 0, 1, o también lo llamo J, ¿sí? O también E2. Bueno, ahí no puedo escribir, E2. ¿Sí? En realidad, en general, esto se lo llama a veces la base canónica, y uno habla de sub I cuando ya me escapo de R2 o de R3, aquel vector, ¿sí?, que tiene un 1 y lo demás 0 en la posición I. El que tiene un 1 en la posición I y el resto son 0 lo llamo E sub I. Por eso tengo, como uso la misma notación, tengo que tener en cuenta cuál es el contexto. El E sub 1 para R2 es el 1, 0. El E sub 1 para R3 será el 1, 0, 0. ¿Está bien? Y esos son los que llamo los vectores de la base canónica, de R2 y de R3 respectivamente. En particular, también en R3 hay una notación que es más tradicional, que es llamar al E sub 1 como el versor I, el E sub 2 es lo mismo, el versor J, y el E sub 3 el versor K. Es la base canónica de R3. Bueno, seguimos. Estuvimos viendo que con el tema de la igualdad de vectores, este vector que tengo acá con origen A y extremo B es el mismo que tengo acá con origen O y extremo P. Fíjense que en realidad yo armo un paralelogramo. La idea de igualdad que hay de vectores, estos dos son iguales. ¿Sí? Porque miden lo mismo. Me formo un paralelogramo, la verdad que miden lo mismo. Tienen el mismo sentido, y con respecto a la dirección, con la idea de igualdad, son iguales, porque en realidad esta recta que contiene a la B y la que contiene a la OP son paralelas. Entonces vimos cuál será entonces la expresión de este punto P, ¿sí?, para identificar a este vector que es igual a aquel y que pasa por el 0, porque hablamos de vectores libres en ese sentido. Hicimos algunas cuentas y llegamos que son estas. Si el A tenía componentes x1 y 1, así era, esto venía así, el A tenía componentes x1 y 1, y el B tenía componentes x2 y 2, entonces el AB, después que hicimos las cuentas, tenía componentes x2 menos x1 como primer componente, y 2 menos y1 como segunda. Es decir, extremo menos origen. Esto tanto para R2 como para R3. Como para R3, siempre. Y entonces, una vez que algebrizamos un poco cuál era el vector AB, empezamos a hablar de otro producto, que es el que llamamos el producto escalar. Es entre dos vectores y que me da un escalar. Cuando uno habla de escalar es un número, termina dándome un número. La definición, hoy lo charlamos, y la notación. Vamos de vuelta a repasar eso. Si tengo dos vectores, llamo producto punto U por B o producto escalar. Me sirven. Y se consigue como el número que sale de hacer las cuentas entre la longitud de U por la longitud de B por el coseno del ángulo comprendido entre U y B. ¿Sí? U y B. Ahí está. La longitud del ángulo comprendido entre ellos. Perdón, el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Entonces, este producto escalar
será positivo si el coseno de tita es mayor que 0, dado que las longitudes son números mayores o iguales que 0, y este es un producto. Y será negativo si el coseno de tita es menor que 0. Y será 0, ¿sí?, si el coseno de tita vale 0. Y para que el coseno de tita valga 0 es porque los dos vectores son ortogonales. Entonces esa es la propiedad que se marca acá, que si los dos vectores no eran 0 y el producto da 0, entonces decimos que son ortogonales. Bueno, acá salió una primer cuenta que es quién es la longitud de un vector, un poco lo que estaban preguntando hoy. Bueno, la longitud de un vector, ahora que es la calculo mediante la raíz cuadrada, lo que hice ahí, del producto de u por u. Entonces, si mi vector u era el a, b, c, hacer u por u es hacer la raíz cuadrada de a por a más b por b más c por c, es decir, de este número. ¿Sí? O sea que si u es este, su longitud es este. Acá apareció como una primer cuenta. Después, con respecto al coseno, de despejar en la fórmula de producto escalar, ¿sí?, nosotros dijimos que el producto escalar de u por b era igual a la longitud de u por la longitud de b por el coseno del ángulo comprendido. Entonces, si yo quiero despejar coseno, estos pasan dividiendo, ¿verdad? Entonces, u por b sobre esas longitudes me da el coseno del ángulo comprendido. Entonces, cuando ustedes hay ejercicios en los que les preguntan sobre el ángulo, ¿cuál es? Bueno, lo que tenemos es una herramienta para conocer su coseno. El coseno del ángulo sale de hacer esta cuenta. La longitud de un vector la sé calcular, la longitud del otro vector la sé calcular, viene de acá, y el producto escalar ya lo habíamos visto en términos de sus componentes. Entonces de acá consigo un número. ¿Quién es ese número? El coseno de tita. Entonces después habrá que calcular quién es tita. Es decir, en los ejercicios en los que les piden cuál es el ángulo, ustedes lo que calculan es el coseno y después buscan quién era el tita. ¿Está bien? Bueno, también hablamos de los vectores proyección, que ahí quedaron las vector proyección. Acá está en términos de las componentes. Fíjense, I por I me da 1, J por J me da 1 y K por K me da 1. ¿Por qué? Y J y K todos tenían longitud 1. Así que si yo aplico la fórmula cuando hago I por I, yo hago I por I, según la fórmula original, era el producto, ¿sí?, de sus longitudes por el coseno del ángulo comprendido. Ahora un vector consigo mismo, el ángulo que forma es 0. Y el coseno de 0 da 1. Y estos eran versores, así que esto todo termina dando I por I igual a 1. Por eso este 1. De forma análoga, J por J da 1 y K por K da 1. ¿Sí? Ahora, ¿por qué I por J me da 0? ¿Recuerdan quiénes eran? Habíamos hablado del rincón. Dijimos, bueno, este es I, este es J, este es K. Si quieren, si esto es X, esto es Y y esto es Z, como habíamos dicho, ¿sí? Acá tengo el 1, 0, 0, acá tengo el 0, 1, 0 y acá tengo el 0, 0, 1. Entre ellos, acá hay ángulos rectos. Estamos hablando del rincón de la pared. Así que, ¿qué pasa cuando hago I por J? Cuando hago I por J, me queda el producto de las longitudes, que estos son versores, quiero decir que todos, los dos, I, J y K, todos tienen longitud 1, por el coseno, pero ahora es de 90 grados, porque entre I y J, piensen en el piso, en un rincón, el ángulo entre ellos es 90 y el coseno de 90 es 0, ¿sabían? Entonces esto termina dando 0. Por eso I por J da 0, lo mismo pasa entre I y K, y lo mismo pasa entre J y K. Terminan dando 0. Entonces, cuando uno hace toda la distributiva aplicando la fórmula y recordando que el coseno de 0 es 1 y que el coseno de 90 es 0, termina apareciendo esta fórmula, que es la otra expresión que vimos del producto escalar. Esta es la expresión en términos de las componentes de los vectores. Si yo tengo los vectores, entonces lo que tengo que hacer es este por este, más este por este, más este por este, hago ese número, y este número es el mismo que consigo si hubiera aplicado la definición
del producto escalar. Es decir, multiplicar las longitudes de ambos y multiplicarlas por el coseno del ángulo comprendido. Esta expresión es equivalente a la anterior. Si a ustedes les preguntaran por la definición de producto escalar, bueno, la definición es la que vimos hoy. La definición en un examen final, si a ustedes les preguntan la definición, es esta. Acá. Esto. ¿Sí? Esta es la definición. Esta otra que vimos acá es una expresión equivalente o que representa, ¿sí?, al producto escalar. Ustedes pueden usar en los ejercicios una u otra según convenga. Si a ustedes le dan el argumento, el ángulo, si a ustedes le dan el ángulo, entonces van a ir por la definición. Si les dan los vectores así con sus componentes, entonces, y les piden el producto escalar, van a venir por acá. En cada caso irán según los datos que tengan. Pero lo importante es que ambas son iguales, esas expresiones. Bueno, hicimos estos ejercicios la clase pasada, hicimos U por B, por ejemplo. Entonces hicimos 3 por 4, menos 1 por 7, más 5 por 11, nos dio 60. ¿Sí? Después vimos que valor, acá había una componente de K, de W, que era un valor K que desconocíamos. Entonces nos preguntaban quién tenía que ser K para que B y W sean ortogonales. Entonces, ¿qué hice? 4 por menos 2, más 7 por K, más 11 por 3. ¿Sí? Y lo igualé a 0. Para que sean ortogonales son 0. Entonces, al hacer esa cuenta quedó una expresión en K, despejé y sacamos que K era, bueno, en este caso, menos 25 céntimos. Bueno, acá están las fórmulas que ustedes van a usar en los ejercicios. Hicimos el primer ejercicio de la guía, así que, bueno, se aplicaba esto. Acá ven de vuelta la expresión del coseno, pero ahora en términos de las componentes de los vectores, ¿sí? U es este, B es este, así que queda así. Y las proyecciones, que mucho no nos dedicamos, creo que hay un ejercicio 2, bueno, después vemos. Bueno, estos son de aplicación de todos estos temas. Y vimos el producto vectorial, es otro producto entre vectores, que da un vector. Esto es, digamos, el producto vectorial nos da un vector. Y eso es distinto. Esto da un vector. Y se caracteriza por, dice, acá nos habla de su módulo, de su dirección y de su sentido. Acá dice cómo es el vector producto vectorial. Tiene por módulo el producto de los módulos por el seno del ángulo comprendido, su módulo. La dirección, esto es importante para lo que viene, es ortogonal a los dos vectores. Por eso, el gráfico que está acá, si este era U y este era B, ortogonal a los dos es este, U por B. O sea, en cuanto a la dirección, ¿sí? Y el módulo, bueno, es el producto de los módulos por el seno del ángulo comprendido. Y el sentido, bueno, hay dos sentidos. Si va en el sentido positivo, ¿sí? Es este, y en el sentido negativo va hacia abajo. Bueno, y vimos que era una expresión difícil de recordar sus propiedades y tenía una expresión difícil de recordar. Pero por suerte, tenemos una regla que nos permite calcular el producto vectorial. Acá vemos un ejemplo, esto solo, cómo se calcula el producto vectorial. Si este es U y este es B, el producto vectorial en cuanto a notación es una cruz y da un vector. Pero para recordar esa fórmula que es tediosa, tenemos una regla de alguna manera mnemotécnica, que consiste en armar un determinante y colocar en su primera fila a los versores I, J, K. Esto es un falso determinante. ¿Por qué? Porque I, J y K son vectores. En la segunda fila pongo las componentes del primer vector que está acá en el producto. 3, 2, menos 2. Y en la tercera fila las componentes del vector que está acá. Menos 1, 1, 4. Y hago la cuenta pensando ahí J y K como si fueran números, pero en realidad después al final voy a estar atenta a que eran vectores. Es simplemente una regla para recordar cómo se hace este producto. Ustedes lo tienen que hacer, bueno, lo hicimos la clase pasada, pero hacemos por la regla por una fila, por una columna, ¿no? El cálculo del determinante de una matriz de 3 partes. Entonces, por las dudas que alguno no haya estado, igual ya la clase la subí ayer, esto es I por el determinante, si lo hago por acá,
de la matriz que me queda cuando saco fila 1 y columna 1, me queda 2 menos 2, 1, 4. Después será menos J por el determinante de la matriz que queda cuando saco fila 1 y columna 2, que es 3 menos 2 menos 1, 4, más K por el determinante de la matriz que me queda cuando saco fila 1 y columna 3. 3, 2 menos 1. Bueno, hacemos las cuentas, después se fijan. Y si les queda 10 por I, que es lo que les va a quedar, menos 10 por J más 5 por K, bueno, después al final recordamos quién es I, quién es J y quién es K. Entonces esto es haber tenido como 10 por el 1, 0, 0, menos 10 por el 0, 1, 0, más 5 por el 0, 0, 1. Es decir, que cuando hacen la cuenta les da el 10 menos 10, 5, que es lo que dice acá. Bueno, como es un vector, acá se pedía la longitud. Bueno, acá se está resolviendo el ejercicio que tiene el enunciado ahí. Profe, Sí, acá podemos usar Sarrus también, ¿no? sí, 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 sí. Gracias. Bien, seguimos. A ver, acá. Ecuación del plano. Bueno, retomo desde acá. La habíamos visto, pero retomo, habíamos visto un teorema que dice que cualquier plano en un sistema coordenado rectangular, nosotros nos vamos a manejar con sistemas rectangulares, es decir, el usual, digamos, el rincón en donde los ejes X, Y y Z, X, Y y Z son ortogonales. Por ejemplo, sí. Entonces, en cualquier sistema coordenado rectangular tridimensional, una ecuación lineal representa un plano y un plano está representado por una ecuación lineal. Bueno, está la demostración que la charlamos el otro día, un poco retomemos. Si yo tengo un punto P1, este era el punto P1 en mi plano, y tengo una normal, por normal hablamos de cualquier vector que sea perpendicular al plano, cualquiera, no es único, este por ejemplo, y un punto cualquiera del plano y quiero conseguir justamente la ecuación de cualquier punto del plano, entonces me ayudo con los vectores, armando el vector P1P, o sea, ¿a quiénes conozco? Conozco P1 y conozco la normal, y estoy buscando quién es la ecuación de un punto cualquiera del plano. Puse este P, pero el P podría haber estado acá, acá, Tomo uno cualquiera, como es para uno cualquiera, vale para todos los del plano. También quedamos que uno lo dibuja así al plano, pero esto no tiene extremos, no es que terminó acá, no, esto sigue, no es que termina acá el plano, no, es imaginario, no tiene límites. Cuando uno les muestra y les dice, bueno, por ejemplo, una hoja y digo esto es un plano, sí, lo tenemos que pensar que esto se extiende en todos los sentidos, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿qué característica tiene la normal al plano? Que es ortogonal a todos los vectores del plano, a cualquiera, también a este, el P1P. Entonces, si es ortogonal, el producto da 0. Las componentes de las normal, las puedo llamar así o como quieran, digamos. Yo las llamé A, B, C, pero podría haber llamarse A', o sea, minúsculas, podría haber sido A, B, C, no importa. Acá esta es la notación. Y este es el punto P1P. A P le estoy poniendo, que es el que no conozco, componentes X y Z. Y P1, sí lo conozco, está acá, lo conozco, conocido en el sentido de conozco sus componentes, quiénes son, estoy tomando ese caso, P1 y X1 y 1 y Z1. Entonces, armar el P1P, recuerden, extremo menos origen, es este que está acá. X1 menos X, esto es X, y sub 1 menos Y, Z1 menos Z. ¿Sí? Perdón, P1P, o sea, extremo menos origen. X menos X1, Y menos Y1, Z menos Z1. Extremo menos origen. Cuando ustedes tienen así, para conseguir la expresión, hacen extremo menos origen. Y entonces, si quiero tener que el producto escalar sea 0, como entre la normal y el P1P, y la normal tiene componentes A, B, C, entonces lo que hago es A por X menos X1, más B por Y menos Y1, más C por Z menos Z1 igual a 0. Este 0, ¿por qué?
porque la normal es ortogonal a todos los vectores del plano. ¿Y esta cuenta de dónde salió? De hacer el producto escalar. ¿Cómo se hacía el producto escalar entre dos vectores? Bueno, es el primero por el primero, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero igual a 0. ¿Cuáles son nuestros datos? Yo conozco el A, el B, el C, el X1, el Y1 y el Z1. Y quiero encontrar una ecuación para un X y Z cualquiera del plano. Entonces, hago la distributiva y agrupé todo lo que conozco, ¿ven? Todo esto lo conozco. Entonces, como la ecuación, o sea, como X1 y 1Z1 pertenece al plano, entonces todo ese dato es conocido. Entonces uno llama D, lo que pusimos acá, a toda esta expresión la llamo D, es un número en realidad, y entonces me queda la ecuación A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0. Y esta es la que se conoce como la ecuación general del plano. ¿Qué tiene? Fíjense, es una ecuación lineal en X, Y y Z. Una ecuación lineal en X, Y y Z. Se lo digo de otra manera. Si ustedes vieran así y les dicen, les digo yo, porque ya vimos sistemas, y les digo, resolvé, antes de ponernos a luchar con la resolución, que después lo vamos a volver a ver, pero ustedes ya están en condiciones, porque es un sistema, sí, porque tengo una ecuación, o sea, es un sistema con una ecuación lineal, en X, en Y y en Z. Bueno, lo que seguro me pueden decir es que este sistema es compatible indeterminado, porque hay una ecuación y 3 incógnitas. O sea que este sistema tiene infinitas soluciones. Las infinitas soluciones de este sistema conforman un plano en el espacio. En el espacio, cuando hablamos del espacio, de vuelta, ya lo charlamos bastante en la clase pasada, hablamos del espacio en el que nos movemos, ¿no? Entonces, esto tiene infinitas soluciones que las representarán de determinada manera. Justamente hoy nos vamos a ocupar un poco de eso, pero un poco lo que les quería comentar es que de ahora en adelante, cuando ven una de ellas, ya saben que su gráfica es un plano. Podría haberse escrito X1 más 2Y1, perdón, X1 más 2X2 más X3 más 1 igual 0. Bueno, uno el X1, el X2, el X3, lo que use, depende, ¿no? Si llamo X y Z o X1, X2, X3. Bueno, vimos algunos ejemplos, los retomo por las dudas. Escribir la ecuación, hasta ahora es la general porque otros no vieron, del plano que contiene este punto y es perpendicular al vector n, que es este. Este vector, en realidad, de vuelta, es lo mismo que el 2 menos 3, 5. Entonces, según lo que vimos, este sería el A, y el B y el C. Y entonces la ecuación general del plano va a ser A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0. ¿Y cómo consigo el D? Bueno, fíjense que este todavía no participó. Este me va a dar quién es el D. Es decir, voy a obligar que este punto pertenezca al plano. Para que ese punto pertenezca al plano, tiene que satisfacer la ecuación del plano. ¿Cómo hace para satisfacerla? Y bueno, este es un X, este es un Y y este es un Z de un punto que está en el plano. Entonces va a cumplir que 2 por 4 menos 3 por menos 3 más 5 por 2 más D de 0. Y entonces acá ya estoy en condiciones de despejar D y me dio menos 27. O sea, utilicé el punto para conseguir D. El punto me dice por dónde pasa el plano. Entonces vuelvo a la ecuación y ahora el D lo reemplacé por el valor que conseguí, que es menos 27. Bueno, ¿qué pasaba si yo tenía otra situación? Que es, en lugar de la normal al plano y un punto en el plano, como en el ejercicio anterior, yo tengo 3 puntos. Bueno, si los 3 puntos están en el plano y no están alineados, como en este caso, lo que hacemos sería considerar de los 3 puntos que yo tengo en el plano, tomar y armarme 2 vectores. ¿Sí? Por ejemplo, si este es un P1, un P2 y un P3,
lo que me voy a armar es dos vectores, por ejemplo, P1, P2 y el P1, P3. Con esos dos vectores yo ya voy a tener la dirección del plano, es decir, cómo es, si el plano es así, si el plano es así, si el plano es así, la dirección. Ahora, con la dirección, por ejemplo, este que está acá tiene la misma dirección que este, tiene la misma dirección que este, ¿sí? Ahora, ¿quién me dice cuál de todos estos planos que tienen la dirección es el que yo estoy buscando? Bueno, a cualquiera de los puntos estos que también están en el plano. Entonces, ¿qué hago? Después que conseguí la dirección, lo hago pasar por alguno de esos puntos. Porque si los tres están en el plano, por cualquiera de ellos. Y entonces ahí quedó determinado el plano. Es decir, que hay dos cosas. Conseguir la dirección del plano, es decir, si es así, si es así, si es así. Y después, si fuera así, ¿dónde está? Si está hacia abajo, si está por acá, si está por acá. Eso me lo dice cualquiera de los puntos del plano. Entonces eso es lo que hacemos. Armé el P1, P2, el P1, P3. Acuérdense que es extremo menos origen. Ya los tengo. Y con esos dos vectores, ¿cómo consigo la ecuación general del plano? Bueno, necesito la normal. ¿Qué característica tiene la normal? La normal como característica tiene que es perpendicular a todos los vectores del plano. Entonces, si yo tengo con conocer dos vectores del plano, yo puedo conseguir la normal al plano. La puedo conseguir de varias maneras. Una manera cómoda, que justo no es la que está acá en este ejemplo explicada, pero bueno, es la manera cómoda, es hacer entre esos dos vectores el producto vectorial, porque dijimos que justamente el producto vectorial me da por resultado un vector que tiene por característica que es perpendicular a los dos vectores. Entonces ahí ya tendría n. Un camino. Otro camino es el que está acá. Dijeron, si la normal es una ABC, la normal es ortogonal al P1, P2, la normal es ortogonal al P1, P3. ¿Qué quiere decir? El producto escalar de la normal por el P1, P2 da 0, de la normal por el P1, P3 da 0. Me quedan ecuaciones, es un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas que todas dependen de C. A y B terminan dependiendo de C, ¿no? Hay un parámetro, en este caso es C. Entonces tomo un valor de C y consigo una normal. La normal no es única, ¿no? Cualquier múltiplo de este también es normal. El plano. Una vez que tengo la normal ya está, porque tengo ese 3 que yo conseguí acá, este 3 es el número este 3 que pongo acá, este menos 2 es el que está acá, y acá hay un 1, que es el que está acá, más D. Para conseguir D, agarro cualquiera de los puntos, lo que decíamos recién, y lo hago pasar por el plano. Es decir, obligo a que cumpla la ecuación del plano, y de ahí salió D menos 5. Bueno. El ejemplo 3, hasta ahí habíamos llegado a la clase pasada. Me llevó tiempo retomarlo, pero me parece que es útil. Por las dudas, igual tienen los videos, ¿eh? Ustedes tienen los videos de todo. Calcular la amplitud, es decir, el ángulo entre dos planos. Si ustedes tienen dos planos, ¿sí? Lo que estamos, dos planos, a ver, yo no sé si se ve ahí, lo que estoy buscando es el ángulo entre ellos. ¿Cuál es? Bueno, y acá lo que me explican, ¿sí? Es que acá este ejercicio en realidad lo que está dando es una información. A esta altura no se sabía eso. Acá les están diciendo que el ángulo entre dos planos es igual al ángulo o el suplemento entre sus normales. Si uno mira la ecuación de este plano, este es uno, este es otro. Si uno mira la ecuación del plano, la normal de este primer plano, una normal, es el 4 menos 8 menos 1. Los coeficientes que acompañan acá la ecuación. Y la normal de este otro es 1, si no está acá hay un 1, 2 menos 2. Entonces, el ángulo entre las normales, voy a tener que acordarme, no sé si se acuerdan, de buscar el coseno. Vamos de vuelta. Ustedes tenían que una normal, o sea, el producto escalar entre dos vectores era el producto de las longitudes por el coseno del ángulo comprendido. Si me están preguntando el ángulo, yo primero voy por el coseno y después busco el arco cuyo coseno es ese. Es decir, que ¿qué cuenta voy a hacer para calcular el coseno? Que voy a hacer el producto
escalar entre ambos sobre las longitudes. Bueno, acá están ahí un poco esas cuentas. Y el coseno, después que uno hace esas cuentas, acá terminó dando menos 10 sobre 27. Entonces, claro, el ángulo o su complemento, ¿no? Uno depende de qué hable, o de su suplemento. Uno tiene dos ángulos acá determinados. A ver, tiene que dos ángulos determinados, el que veo acá o el otro, o el suplemento. Bueno, cualquiera de los dos buscan el arco cuyo coseno les da, por ejemplo, menos 10 sobre 27. Hasta ahí con respecto a la ecuación general del plano. Hay varias ecuaciones para el plano y lo mismo después para la recta. Estamos hablando de plano y de recta en el espacio, en el espacio en el que nos movemos. Ecuación vectorial de un plano. Bueno, yo primero se los voy a mostrar en general, con una cuenta acá al costado, después nos dedicamos a la parte teórica. Pero voy a hacer, o si no acá, para no hacer tanto lío. Yo les pregunto, ahora que ya sabemos que cualquier ecuación lineal en X, Y Z tiene topográfica un plano, les pregunto cómo resuelven, ahora desde sistemas de ecuaciones lineales, cómo resuelven, por ejemplo, este sistema, que ya nosotros sabemos que es la ecuación de un plano. ¿Sí? Pero bueno, vamos a su resolución. Como lo hacíamos con sistemas de ecuaciones lineales, yo tengo, no voy a triangular, porque acá mi matriz sería, a ver, 1, 2, 3, y bueno, sería el menos 1 acá, ¿no? Nosotros la expresamos, aunque me la den así, si yo tuviera que armar la matriz, ¿no? Haríamos esto. Este es el término independiente y acá están los coeficientes. Sería algo así. Pero no tengo nada para triangular. ¿No? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo este sistema? A ver, ahí sí me gustaría escucharlos. ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué harían? Porque yo sé que si hay dos lo hacen. Más allá, más acá, con errores, pero acá que hay una. A ver, Nick, ¿vas a decir algo o no? No. No. Bueno, dale, mira. Se me puede ya ocurrir que se agregue el IJK, pero para No, que te pero es una queden dos. ecuación, pará, es una ecuación. Olvídate de todo lo que charlamos hoy, todavía. Estás en la guía anterior. Y si yo te ponía resolver, ¿viste que estaban los ejercicios de resolución? ¿Los estás resolviendo? Sí, de sistemas. Sí. Bueno, pero resulta que en lugar de 2, 3, 4, 5 ecuaciones tenés una. Esta. ¿Qué hago? No puedo. Wow. Y despejo. Miren, yo tengo, esto es bueno, que lo aclaremos, porque es lo que viene ahora. Yo tengo una ecuación y tengo tres incógnitas. Entonces, este sistema tiene rango 1, ¿o no? Sí. Y es igual al rango de la ampliada. Así que si tengo tres ecuaciones, ¿cuántos parámetros voy a tener? 3 menos 1, o sea, voy a tener 2 parámetros. Bien. O sea, varias cosas. El sistema es compatible indeterminado. ¿Sí? Es decir, tiene infinitas soluciones. Bueno, ahora ya por lo que charlamos hoy y el otro día, las infinitas soluciones son los puntos del plano. Muy bien. ¿Y cómo las consigo? Porque claro, ¿qué pasó? Gauss medio que me abandonó. Y ahora, bueno, simplemente despejen, chicos. Ustedes dirían X es igual a menos 2y menos 3z menos 1. Y ahí están los dos parámetros que serían y y z. Y entonces, ¿cuál es la respuesta o la solución? Supongan, mírenlo de vuelta desde el sistema de ecuaciones lineales si ustedes quieren la solución. Bueno, el conjunto de solución los venimos poniendo como ternas, ¿sí? En donde el X es esto, es decir, y menos 3z menos 1. Este es el X. Y Z. Donde Y y Z toman los distintos valores reales. Acá están los infinitos puntos de ese plano, son estos.
Quiero decir, por ejemplo, bueno, no hace falta que lo aclare, pero por ejemplo, si I, sí, quise poner, sí, I es 1, I, Z, este I no lo mezclen con el I, esperen que estoy medio desprolija, ¿verdad? Lo quiero borrar. Si I es 1 y Z, por ejemplo, es 3, un punto del plano sale de cuando I es 1, Z es 3, el X, ¿qué va a tener? Bueno, tengo que poner I1 menos 2, Z3, o sea que tengo menos 2, menos 9, tengo menos 11, menos 1 más, menos 12. Este está en el plano. A los planos los notamos con letras griegas, ¿sí? Y bueno. Profe, me perdí, perdón. ¿De dónde salió I igual a 1 y Z igual a 3? Los puso. No, por ejemplo. Ajá. Acá el I y el Z toman todos los valores reales. Y esta es la solución. Acá están todos los puntos del plano. Pero digo, bueno, por ejemplo, ¿quién? Bueno, si I es 1 y Z es 3, este es 1 del plano. Como ejemplo, si I es 0 y Z menos 1, ¿sí? Entonces, si I es 0 y Z es menos 1, cuando I es 0 y Z es menos 1, acá tengo 3, menos 1, 2. Este es otro que está en el plano. Y así, los infinitos valores, va variando I y Z y tengo todos los puntos. Pero ¿qué quise mostrarles acá? Que tenemos este conjunto solución. Bueno, esperen que se me pasa. Este conjunto solución. Este conjunto solución lo voy a volver a escribir acá para que lo vean y lo voy a reescribir de alguna manera como para que quede ahora más claro. Por cada valor de I y de Z aparece una expresión acá. Y por cada valor de I y Z entonces tengo un... Ahora fíjense esto que es la solución, que es como lo escribimos normalmente. También lo puedo expresar de esta forma. A ver, I está acompañada del menos 2, del 1 y del 0. Z está acompañada del menos 3, 0 y 1. Y sin I y sin Z tengo el menos 1, acá no hay nada, acá no hay nada. Fíjense, si ustedes rearman esta cuenta, ¿no llegan acá? Sí, ¿no? Bueno, ¿qué hice? Agarré la solución que nos dan los sistemas de ecuaciones lineales y la reescribí. I y Z son parámetros, ¿sí? Son escalares que van variando. Bueno, esta manera de expresar a la solución es la que vamos a llamar la forma vectorial, a la que ahora me voy a dedicar, la ecuación vectorial del plano. Fíjense que la estoy escribiendo como producto, como una combinación lineal, digamos, sería, ¿no? Entre estos dos vectores y este punto. Este es el punto del plano. Y todos los demás los consigo dándole valores a I y a Z y haciendo toda la cuenta. Entonces, repito, ahora voy a mirar lo que tenía en el apunte, pero para aclarar, sabemos que esta es la ecuación general de un plano. También la podemos mirar como sistema de ecuaciones lineales, que tiene una ecuación, 3 incógnitas, entonces las soluciones dependen de los dos parámetros. Las consigo simplemente despejando el X en términos del I y del Z, y esta sería hasta ahí resolver un sistema de ecuaciones lineales por una ecuación. Si yo a esa solución la reescribo, esta manera de presentar la solución es la ecuación vectorial del plano. Digo para relacionarlo con lo que ya estuvimos viendo de vectores. Bueno, volvamos ahora que tenemos esa visión, aunque esté media confusa, pero ya la tenemos, a leer acá a qué se refiere cuando habla de la ecuación vectorial del plano. Es una ecuación diferente para el mismo plano en la que intervienen vectores, por eso lo de vectorial. Bueno, acá tengo un plano, y por ahí en el apunte lo pueden mirar un poquito mejor, tengo un plano, elijo un punto en él. El plano, les decía, se lo suele usar, llamarlo con pi, alfa, pi 1, pi sub 2, alfa, letras griegas. Entonces, elijo un punto en el plano, que es este, A. Y dos vectores, U y B, del plano, paralelos al plano, en realidad, paralelos al plano.
Entonces dice, es fácil ver que si X es otro cualquiera del plano, tengo tres vectores, el AX, el U y el B. Que resultan ser dependientes, porque con 2 yo ya tenía todos los vectores del plano. Entonces, si son linealmente dependientes, quiere decir que la X es lambda por U más mu por B. Repito acá más grande cómo venía la mano. Yo tenía un punto A y dos vectores, U y B. Los tomamos con un mismo origen, porque ya hablamos la clase pasada que trabajábamos todo con un mismo origen. Que acá tomé A. Y después tengo acá un X, y acá está el AX. El AX, el U y el B son dependientes, es decir, se puede escribir uno como combinación lineal de los otros dos. Acá lambda y mu son números. Acá está, son números. Y tengo el vector AX, origen A, extremo en X, AX, ¿sí? Lo escribo como lambda por U más mu por B. Y esta se llama la ecuación vectorial del plano. ¿Quiénes son los conocidos? U, V, A. X es uno cualquiera del plano, ¿sí? Cualquiera que hubiera yo tomado como X, le pasaba lo mismo. Era combinación lineal también de estos U y de estos B. Este U y este B me dan la dirección del plano, ¿sí? Y A, fíjense que A estaba en el plano. Entonces ya ahí tengo el plano, porque tengo la dirección y un punto. Ahora bien, ¿qué es el vector AX? Si yo lo desarmo, recuerden, cuando hacía P1, P2, ¿sí? Era extremo menos origen. O sea que esto, el AX lo escribo como X menos A. Entonces, reemplazando, acá pongo X menos A igual a lambda por U más mu por B. O si quieren, X igual a A más lambda por U más mu por B. Y ahí está, ya está desarmada, lo llamo la ecuación vectorial del plano. X es un punto cualquiera del plano, A es un punto en el plano, y acá tenemos entonces el U y el B, que son los que me daban la dirección del plano. Entonces, uno puede conseguir este U y este B también, aun cuando tenga otros datos, es decir, solamente si tiene A, B y C puntos distintos del plano. Porque si yo tengo de vuelta, tengo 3 puntos en el plano, que son A, B y C, yo puedo tomar el AB y el AC y decir, bueno, este por ejemplo es U y este por ejemplo es B. Yo tengo 3 puntos del plano, tengo la dirección del plano. Entonces tengo, este sería las veces del U, este hace las veces del B y después tengo el A. Y ahí aparece la ecuación vectorial del plano. Entonces tenemos ecuación general, ecuación vectorial, que si lo quieren a la hora de los cálculos es resolver el sistema que me daba la ecuación general. Y ahí lo consiguen, lo resuelven y lo desarman un poquito más. Y las ecuaciones paramétricas, que son otras ecuaciones del plano. Tenemos 3 tipos de ecuaciones. Entonces, las paramétricas, que ahora las vamos a ver, las vectoriales, que son las que acabamos de ver, que también, a ver si las puedo resaltar. No, si las puedo resaltar. ¿Sí? Y la general, que, bueno, ya la habíamos visto incluso en la clase pasada. Las paramétricas sería reescribir la que era la ecuación vectorial, de alguna manera. Porque si X tiene sus componentes, que las llamo X y Z, A tiene sus componentes, U tiene sus componentes y B tiene sus componentes, y reescribo X así, A así, B así, C así, hago toda esta cuenta y digo, bueno, entonces X es todo esto hasta acá. Y es desde acá hasta acá. Y Z es esto que está acá. Y eso es lo que escribí. Acá los únicos que son parámetros son los lambda y mu, porque yo conozco el X0 y 0 y Z0, me lo dieron. Conozco el ABC porque era el vector director, uno de esos vectores que me dan la dirección del plano.
Y MN y P también los conozco. Entonces, en realidad es reescribir y presentar en lugar de acostado en forma vertical quién es X, quién es Y, quién es Z. Y a esas las llamo las ecuaciones paramétricas de plano. Bueno, si yo en lugar de los vectores tengo 3 puntos, me armo los vectores. ¿Sí? Lo mismo de hoy. Pero acá hay un ejemplo que vamos a mirar, que ustedes después lo ven en detalle, dice hallar una ecuación vectorial del plano que contiene a estos 3 puntos. ¿Bien? Bueno, acá está, este es el plano, ahí está dibujado, ustedes tienen el GeoGebra y los videos como para manejarse con el GeoGebra para saber un poco la gráfica del plano, ¿no? ¿Cuál es? Pero analíticamente, ¿cómo armo si estos son el 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0, 0, 1, los 3 puntos? Entonces me voy a armar los vectores. ¿Cómo armo los vectores? Tomo uno con origen y hago AB y AC. Hacer AB es hacer extremo menos origen, hacer AC es hacer extremo menos origen. O sea, C menos A me da este, B menos A me da este. Cualquier punto del plano, entonces, estaba dado por la ecuación que era. Cualquier punto estaba dado por la ecuación que es A. Acá. A más lambda por AB más mu o beta, como quieran, por AC. Entonces, el A era el 010, más lambda por este, más mu por este. Y esta que está acá es la ecuación, es una ecuación vectorial de plano. ¿Por qué digo una? No es única. Yo podría haber tomado origen C y digo CB, CA, ¿sí? Y acá está C. Las ecuaciones vectoriales no son únicas. Visto desde la solución del sistema de ecuaciones lineales, yo en lugar de X podría haber despejado Y. ¿Quieren? Así que les da otra expresión. Pero el conjunto final que queda para los distintos valores de lambda y de mu sí son los mismos puntos del plano, en los dos casos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, seguimos. Acá dice esbozar. No se martiricen mucho, si tienen para dibujar en la guía o eso, más que nada atendiendo a algunos que son muy simples de dibujar. Si no, se manejan con el GeoGebra, que ahí sí tienen claro entendiendo cómo funciona cualquier plano, ¿no? Dice el plano que tiene por ecuaciones paramétricas estas. ¿Cómo era esto de las ecuaciones paramétricas? Bueno, lo vimos recién, pero como lo vimos recién, justamente lo tiramos. ¿Ven? Esas eran las ecuaciones paramétricas. Habíamos dicho que de alguna manera era escribir así en vertical lo que era la ecuación vectorial del plano. Era una manera de verlo. Lo que pasa es que, claro, acá el lambda está medio suelto. Fíjense, está el lambda, después acá no, y acá no está. Está el mu, pero acá y acá no está. Un número y uno solo. Si lo reescribimos un poquito más, esto es lo mismo que tener x igual 0 más lambda por u más mu por 0. Si yo pienso que lambda y mu tienen que estar también buscar un punto, ¿sí? En el plano que evidentemente no es que pasa por el 0, 0, 0, porque acá hay un 1, entonces si no había ningún número acá suelto, es que era un 0. No hay ningún número acá suelto, es que era un 0. Juntando todos, armo un vector, un punto, perdón, por donde pasa el 0, 0. No está. Más lambda. Lambda aparece acá, pero acá no. Acá no. Bueno, 0, 0. Mu aparece acá, pero acá no, y acá no. 0, 1, 0. Entonces, si ahora lo damos vuelta y lo acostamos como va a parecer como más natural verlo, en realidad tengo que los puntos del plano son aquellos que pasan por el 001 y los puedo escribir más lambda por el 100 más mu por el 010. Este es uno de los vectores directores, este es el otro y este es un punto. Entonces, esta sería la ecuación vectorial del plano
y esta que me dieron acá eran las paramétricas. Pero me están pidiendo que esbozar, es decir, que lo trate de dibujar. Entonces, bueno, es un plano que vamos a ver del rincón que vemos nosotros, ¿sí? Este es el 0, 0, 0, estos son los X positivos, estos son los Y positivos, estos son los Z positivos. Para allá y no veo, por eso punteado serían los Y negativos, los X negativos y los Z negativos, ¿sí? Hablábamos el otro día de los 8 octantes. Y bueno, ¿cuáles son? ¿Qué gráfica tendrá este plano? Bueno, sus vectores directores son el 1, 0, 0 y el 0, 1, 0. A ver, el 1, 0, 0 está acá, supongamos que esto es 1, y el 0, 1, 0 está acá, supongamos que esto es 1. ¿A quiénes puedo escribir yo si me olvido de esto? Y bueno, si pienso solamente en esta parte, que serán los que me dan la dirección del plano, y bueno, el 1, 1, 0 es uno de los que está, ¿sí? También estaría el 1, 2, 0, también está. O 2 por este más 3 por este, están todos estos. O sea que en realidad, si yo me olvido del piso, y si yo me olvido de todo esto, sería que tiene por ecuación lambda por el 1, 0, 0 más mu por el 0, 1, 0, ecuación vectorial, el del piso. Pero resulta que no es el del piso. El del piso me está dando la dirección del plano. En realidad sería el piso subido al 1 de Z. Es decir, es como que me subo hasta el primer piso de Z. Es decir, que el plano del que estamos hablando... Perdón, ¿querés cancelar el audio y volverlo a poner? Porque se te escucha como lejos. Y ahí no se te escucha nada. ¿Se entendió? Ahí está. No, se te ha ido el audio. O al menos yo no te escuchaba. Bueno, repito entonces. Yo primero obvié que el plano pasaba por el 001. No lo consideré. Lo que consideré era ver la dirección del plano. Entonces, para ver la dirección del plano pensé quiénes eran los vectores, los puntos que yo puedo escribir como combinación lineal del 1, 0, 0 y del 0, 1, 0. Y me dio todos estos de acá. Pero sería ese el plano que estoy buscando si no fuera que me están diciendo que pasa por el 001. Entonces, con estos que están acá, yo consigo la dirección del plano. Y después lo que hago es subirlo hasta el 1 de Z, porque es el 001, es este, 0 de X, 0 de Y, 1 de Z. Lo subo hasta ahí y ese es el plano. O sea, primero conseguí la dirección y después lo subí hasta el 001, que está acá. Y este que tengo acá era el que yo quería dibujar. Lo que hice acá fue ver cuál era la dirección. ¿Sí? Es lo que está explicando acá. Vemos que pasa por el 001 y que es paralelo al 100 y al 010, que es lo que dice acá. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, acá hay algunos ejemplos más. Dice dar la ecuación vectorial del plano que tiene estas ecuaciones paramétricas. Bueno, pasar de paramétrica a general es muy fácil porque solamente, en este caso al revés, estaban paradas el X, el Y, el Z, armo el vector y acuesto, de alguna manera acuesto la ecuación. Entonces yo digo son los X y Z, este X indica X y Z, que puedo escribir, una cosa es el X mayúscula, que está indicando el X y Z minúscula, ¿no? Con este estoy marcando estos puntos, que puedo escribir como el menos 6, 1, 4, más lambda por el 1, 7, menos 5, más mu por el menos 1, menos 14, 2. Y lambda mu son números reales. Bueno, esto en la medida que vayan entrenando va a ir mejorando, es una primera visión. Y ya que estoy, quería hablar un poquito de la recta, todavía tengo un rato, sí.
fíjense, si ustedes cortan, hacen la intersección entre dos planos, este es uno, este es otro. Si hay intersección, porque si fueran paralelos no se cortan, ¿no? Si fueran paralelos, no se cortan. Si hay intersección, lo que queda, esto sigue hacia abajo y lo que me quedó es una recta. Entonces se define así. Una recta en el espacio puede definirse como la intersección de dos planos que pasen por ella. Lo que pasa es que por una recta pasan infinitos planos. Entonces, cualesquiera dos que yo elija, ¿sí? Hago la intersección entre ellos y consigo la misma recta. Conclusión, la forma implícita o general de la recta, por supuesto, no es única, ¿no? Porque depende de los dos planos que yo elija que pasen por ella. Entonces, si tengo un plano y tengo otro, la ecuación general va a ser esta, ¿ven? Resolver un sistema que tiene dos ecuaciones lineales en X y Z y tres incógnitas. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos al sistema de ecuaciones lineales. Si yo tengo dos ecuaciones lineales y tres incógnitas, mis soluciones dependen de un parámetro. Entonces, en el plano dependen de dos parámetros, en la recta de uno. ¿Sí? Bueno, esta es la ecuación general, la intersección de dos planos. Cada plano era una ecuación general, una ecuación lineal en X y Z. ¿Cómo será la ecuación vectorial? Bueno, acá está todo el desarrollo y de vuelta lo que preciso es conocer para tener la ecuación vectorial de la recta en el espacio. Necesito conocer un punto en la recta y la dirección. La dirección es un vector que me diga cómo es la dirección, ¿sí? Si la recta es así, si es así, si es así, si es así, ¿qué forma tiene? Entonces, el vector tendrá componentes A, B, C, lo llamo vector director de la recta, y un punto. Eso es lo que yo preciso. Entonces, tomamos un punto en la recta y quiero conocer la ecuación de un punto P cualquiera de ellas. Armo el vector de vuelta P1P, por eso vimos vectores antes. Armo el vector P1P y necesito que sea paralelo a un vector que me dan, que es el que marca la dirección. Para que sea paralelo, ¿se acuerdan que habíamos visto que dos vectores son paralelos? Si a uno lo puedo escribir como lambda por el otro, con lambda un número. Bueno, que sean paralelos. Entonces, ¿a quién conozco? Conozco a B y conozco a P1. ¿Qué estoy buscando? La ecuación de los P. Entonces, P1P es lo mismo que P menos P1 y acá tengo la ecuación vectorial de la recta. El A y B y C, o sea, necesito el A, B, C, es el vector director de la recta, a veces lo llamamos D sub L, vector director de la recta, o si quieren, vector B, y un punto. Eso es lo que yo necesito para tener la ecuación de la recta. Yo necesito un punto y su dirección. Si yo tengo su dirección y un punto, consigo la recta que pasa por ese punto. Bueno, de vuelta, reescribiendo al punto P, que tiene componentes X, Y, Z, y el punto P1, que tiene componentes X1 y 1 y Z1, y el vector B, que era el A, B, C, uno hace las cuentas y puede decir, bueno, entonces la primer componente en este miembro tiene que ser igual a la primera en este. Por eso X menos X1 es A por lambda. La segunda igual a la segunda, por eso esto. Y Z menos Z1 tiene que ser igual a C por lambda. ¿Sí? Entonces, si yo ahora despejo lambda, ¿qué me queda? Despejando lambda me queda X menos X1 sobre A. Bueno, ya me estoy adelantando un poquito. Bueno, tomemos acá. Tengo que X es X1 más A por lambda, Y es igual a Y1 más B por lambda, y Z es igual a Z1 más C por lambda, ¿no? Bueno, y estas son las ecuaciones paramétricas. ¿Qué es lo que dice ahí? O sea, X1 y 1Z1 son las componentes de un punto en la recta. Y A, B y C, las componentes del vector director de la recta. ¿Sí? Lo que les quería decir recién era esto, que si yo ahora desde acá despejo lambda,
desde acá despejo lambda, entonces me queda, despejando lambda en la primera, x menos x1 sobre a, y eso es lambda. Despejando lambda en la segunda, me queda i menos i1 sobre b. Y despejando lambda en la tercera, me queda z menos z1 sobre c. Entonces, si me quedo con esto, porque todo es lambda, hablamos de las ecuaciones simétricas de la recta. Es decir, que para las rectas tengo la ecuación general, que eran dos ecuaciones de dos planos. La vectorial, que era la que vimos, en la que aparecía que el x lo podía escribir como P1 más lambda por B, por el vector director. Después vimos las paramétricas, que es a la vectorial, de vuelta, presentarla en forma vertical. Y desde acá aparece una más, entonces las paramétricas. Y desde las paramétricas uno despeja lambda y obtiene estas que son las simétricas. O sea que una misma recta yo la puedo presentar mediante su ecuación general, o mediante su ecuación vectorial, o mediante su ecuación paramétrica, o mediante su ecuación simétrica. Ninguna de todas ellas es única, ¿sí? Pero en todas sí son equivalentes. Es decir, si yo grafico o resuelvo, obtengo los mismos puntos, que son de la recta. Bueno, con eso ya se puede empezar a hacer también los ejercicios de recta. Acá hay algunos ejemplos. Voy a mirar uno. Dice, encontrar las ecuaciones, bueno, pasó a las simétricas de entrada, bueno. Encontrar las ecuaciones simétricas que representan a la recta que pasa por este punto y es paralela a este vector. Bueno, de vuelta, las ecuaciones simétricas recién las vimos, son estas que están acá. El A, el B, el C, que son los que están en el denominador, son las componentes del vector director de la recta. El x1, el y1 y el z1 son las componentes de un punto en la recta. Y el x y z justamente son las componentes de un punto cualquiera en la recta. Es decir, lo que me están pidiendo acá es que de alguna manera recree esa situación. X menos x1 sobre a igual a i menos i1 sobre b igual a z menos z1 sobre c. Si me dicen que es paralela a este vector, eso es lo mismo que decirme que este es el vector director de la recta. Vector director de la recta. Entonces, este es 2, el 2, el que va ahí. Este es menos 5, el que va acá, y este es el 6. ¿Ven? 2 menos 5, 6. Y después me dijeron que pasa por el punto 2 menos 1, 3. Acá es x menos x1, o sea, es x menos 2. Pero cuando hago y menos menos 1, porque esto era un menos 1, por eso aparece más 1. Y z menos 3. Estas son las ecuaciones, entonces, simétricas de la recta. Pasar de acá a las paramétricas, que es lo que dice acá, es recordar que todo esto era igual a un lambda. ¿Se acuerdan que todo esto vino de despejar? Entonces, eso es lo que hago. Si el x menos 2 sobre 2 era igual al lambda, entonces el x es 2 por lambda más 2. Y es lo que puse acá. Si el i más 1 sobre menos 5 es igual a lambda, entonces sí es menos 5 lambda más 1. Menos 1, que es lo que puse acá. Y el z, 3 más 6 lambda, que es lo que puse acá. Bueno, ahí tienen un primer ejercicio. Encontrar ecuaciones simétricas de la recta que pasa por dos puntos. Así como para el plano precisaba 3, para encontrar las ecuaciones de la recta preciso 2 puntos. Entonces lo que me voy a armar, si este es un P1 y un P2, armo el vector P1, P2 que me da la dirección de la recta. Y después, bueno, si pasa por un punto, bueno, será esta recta, va a ser lambda por ese vector, más alguno de esos puntos, 2 menos 4, 5. Esta sí sería la ecuación vectorial de la recta. Si estaban pidiendo las simétricas, estoy muy a mano, porque esto era el vector director, así que acá está, por eso está el menos 3, por eso acá está el 7 y por eso acá está el menos 4.
y pasa por x menos 2, y más 4, z menos 5. Y así las presento. Estas son más ecuaciones relacionadas con la geometría analítica, ¿no? De presentar a la recta, son más antiguas. Y esta expresión ya es más vectorial, es más moderna, es otra representación de la recta. Bueno, y con esto, acá hay algunos más que vayan siguiendo las cuentas y lo seguimos viendo. El viernes me voy a dedicar a las posiciones relativas de las rectas y a distancias. Todo esto igual, no de distancia, no creo que no esté explicado en video, en todo caso por ahí hago un video, pero sí lo voy a explicar el viernes. Las posiciones relativas sí están todas explicadas, es más, ese video lo hice yo. Así que, bueno, ya con esto pueden avanzar bastante en la guía. Traten de ponerle pila a la guía y de usar el foro. Yo sé que son bastantes temas, pero ustedes tienen ahora todo el tiempo para ir viendo tranquilos los videos. Yo lo que quiero hacer es que les ayude a la lectura. ¿Alguna pregunta? Bueno, quedaron así agotados. Estoy tratando de asimilar tanta información, profesora. ¿Está bien? Bueno, ¿está bien? Mucho, sí, yo ya sé, yo comprendo, muchísimo. Pero bueno, es intenso y es necesario. Voy a detener la grabación.